todos convivimos con marcas y con la comunicación. Así es. Todos convivimos con marcas y la comunicación. Entonces, de ciertas anécdotas con colegas, dimos, no, es que cuando vamos a hablar de las marcas en los medios, pues hombre, es que cómo usted va a hablar de una noticia, de un negocio, que el negocio le habla a la marca. Bueno, bienvenidos a el año 2026, pero sobre todo a esas entrevistas que arrancan con estos perfiles humanos que queremos destacar. Hoy tenemos un invitado que es Carlos Fernando Vega, un hombre muy conocido en el mundo del mercadeo, de la publicidad, de las marcas, un ingeniero que le dio por dedicarse a esto y que le ha metido ingeniería a todo su trabajo, y algo muy interesante es que maneja el medio que hoy es relevante y referente en todo este mercado que es P&M. Bienvenido, Carlos Fernando. Muchas gracias, Adriana, por la invitación y de verdad pues muy honrado de estar acá a compartir esta historia y también colegas con quién y qué. Bueno, así es. Carlos Fernando es una persona que es un referente, y lo he dicho, en este mundo de la publicidad, del mercadeo y de las marcas. Viene haciendo un trabajo muy exitoso en la revista P&M, pero vamos a conocer un poco más de esa historia. Yo quiero entrar un poquito más allá de quién es Carlos Fernando, dónde estudiaste, dónde naciste, cómo fue esa niñez, qué te llevó a este mundo. Buenísimo. Mira, pues me encanta esa manera de empezar, porque fíjate que yo me he puesto a pensar mucho eso, cómo me conecté como un ingeniero industrial se conecta manejando un medio de comunicación de publicidad. Pues es interesante. Fíjate que gran parte de mi niñez yo fui, digamos, muy expuesto por una de mis tías, que es realmente la gestora de la revista P&M, donde se hablaba mucho de las marcas y de la publicidad, y digamos gran parte de mi infancia y gran parte de la adolescencia pues tuve ese tipo de conversaciones y que me llamaron mucho la atención, pero en paralelo también siendo muy, digamos, muy inquieto en entender la razón detrás de los negocios. Por eso pues estudié ingeniería industrial y me conecté en su momento con mi tía Leonor Puentes. Ella me dijo, oiga, ya que le interesa tanto esto, ¿por qué no viene a ver si le gusta? A ver si le gusta, ya que ve que acá hay una cantidad de exposición de marcas de creatividad, ¿por qué no viene y entiende? Y trabaje conmigo un par de años a ver cómo le va. Entonces, fíjate que eso fue mi experiencia casi de recién graduado de Ingeniería Industrial de la Javeriana. Obviamente una formación muy ingenieril, muy del proceso, muy del indicador. Y yo me encontraba con cosas que desde la creatividad, inclusive el mismo modelo de negocio, pues pasaba por temas de mucha... Yo digo mi tía fue una empresaria muy desde el impulso, desde ese empirismo, pero que tiene muy claro su objetivo, y ella sabía que al margen de su formación muy gráfica y publicitaria, pues sabía que estaba construyendo una plataforma que necesitaba rodearse de personas para poderla evolucionar. Y en esa medida, pues a mí me llamó mucho la atención y empezar a oír esas conversaciones, y de hecho de oír las conversaciones, pues ya fue un proceso donde pues yo de la mano de ella entendí muchas cosas del negocio, pero también muy inquieto en entender el porqué de un negocio, de un medio de comunicación, por un lado, y dos, qué está detrás de la comunicación de las marcas y del mundo de las marcas y del marketing. Entonces, en eso pienso que fue una muy buena manera. Y fíjate que también yo tenía mucha inquietud de recién graduado. Oiga, esto pasa mucho en lo recién, digamos, de grados de la universidad, o el mundo corporativo, que significa, o tu mundo empresarial, y yo viví como nunca tuve esa, o de pronto nunca lo visualicé, de tener una vida corporativa, pero vi en esta forma con Leonor como una mentoría de negocios, que yo pude proponer muchas cosas y llevarse a cabo a la escala yo con P&M muchas personas les digo, venga, esto es una compañía con un pensamiento startup de más de 40 años. Entonces, eso ha permitido evolucionar muchos temas, y sobre todo en cómo transformar el modelo de negocio de un medio de comunicación. Adriana, yo creo que tú conoces muy bien los bemoles que tiene, no solamente desde el ángulo editorial y de contenido, sino del ángulo de la continuidad del negocio. Sobre todo que te tocó la transformación digital. Claro, te tocó entrar también la transformación con toda esta era digital, y sobre todo muy incipiente, pero en esos temas como muy puntuales, esto hasta dónde va a ser la palanca de crecimiento o no. Porque el news media, o en general los medios
en general, su modelo de negocio es muy público. O sea, público en el sentido de que se sabe cómo logran subsistir o cómo logran crecer. En medios que fueron, digamos, nosotros o P&M nació como pudo haber sido pensado como una casetilla para poder conectar a una comunidad, pero parte de esa transformación, venga, esto es un medio que tiene unos contenidos, necesita una independencia editorial para hablar de marcas, necesitas hacer un periodismo formativo de actualización que conecta a una comunidad, y eso se conecta también con la evolución de la profesión publicitaria y de marketing en Colombia, ¿sabes? Digamos, y parte yo lo hablo con muchas personas que están ajenas al mundo de la comunicación, hay veces cuestionaban mucho la profesionalización del oficio. Cuando hablamos del oficio hablamos de las personas que hacen la publicidad, que están atrás de las marcas. Esto tiene, detrás de eso, ha venido cambiando esa aproximación y la manera de generar campañas creativas o marcas que el consumidor prefiera o muchas cosas, pues sí tiene un proceso. ¿Sí? Esto tiene un proceso que va a estar anclado en modelos de negocio y que en últimas, Adriana, todos convivimos con marcas y con la comunicación. Así es. Todos convivimos con marcas y la comunicación. Entonces, de ciertas anécdotas con colegas, decimos, no, es que cuando vamos a hablar de las marcas en los medios, pues hombre, es que cómo usted va a hablar de una noticia, de un negocio, que el negocio le habla a la marca. Marcas de banca, marcas de consumo, marcas de retail, es decir, todo esto vivimos en un mundo comercial, a ver, más que hablar de un mundo comercial, un mundo donde estamos nosotros bajo estímulos y narrativas de las marcas. Y de las marcas que conectan los deseos de un ciudadano, conectan unas soluciones de un entorno. O sea, esto va más allá, pues digo que esto va mucho más allá de la publicidad per se, sino de entender la esencia de esta disciplina, cómo impacta a los negocios. Entonces, me fui hasta acá para contarte que esta fue una forma de yo como de ese pensamiento que puede llegar a ser muy, muy metódico o muy secuencial, pues también me permitió entender muchos aspectos distintos para complementarme, inclusive aprender de oficio hasta periodístico, para poder entender cómo manejar un negocio desde el ecosistema de la comunicación. Pero vemos claramente, obviamente, esa cabeza de ingeniero en el que pones todo esto y como P&M, digamos, nos trae un contenido fabuloso incluso para digerir y para entender cómo funciona ese ecosistema, pero también veo una vocación por el periodismo, una vocación que al final el periodismo de datos, un periodismo donde estás permanentemente midiendo un mercado, donde incluso puedes hablar con mucha propiedad de quién es como la persona de mercadeo que ha construido una marca o desde dónde, o si fue una agencia o desde el corazón en fin. Siento que no es fácil tampoco entrar a un mercado de estos y que tengas el respeto que tienes dentro de todo este sector, porque al final estás también dando una opinión que no es que te bases solamente en data, en referentes o en fuentes, sino también estás dando una opinión sobre lo que está sucediendo en el mercado y viviendo tú también como medio de comunicación. De acuerdo. ¿Cómo lo logras? Mira, esto me encanta porque al margen de tener esa visión de, oiga, el por qué somos, para dónde vamos, esa esencia de la construcción de un contenido periodístico tiene muchísimo valor. Mira, inclusive cuando se habla de periodismo especializado, no significa que entonces para hablar de mercado tengas que ser experto, tener un MBA. Hombre, pues es interesante, pero la vocación de poder informar, que son los valores periodísticos de poder informar, saber investigar y cómo eso le genera un valor agregado y una utilidad a tus audiencias, lo mismo pasa con medios como los nuestros. Es decir, es cómo contrastas información y te da, un contexto y un norte de cómo se manejan las marcas en Colombia, quiénes están detrás de esas marcas. Y hay formas de investigarlo periodísticamente. Y te lo conecto con lo que te decía anteriormente. Cuando hablamos de la profesionalización de una industria, pues es por ahí. Es por ahí porque es la manera como se buscan unas buenas fuentes de información para poder contrastar y mirar qué es lo que significa estar haciendo un buen trabajo y profesionalmente hablando de qué se trata, ¿sabes? Y sobre todo por una de las cosas que cada vez más me convenzo más, que esta es una actividad muy responsable y necesita una técnica para trabajar en mercadeo. Es decir, yo lo hablo muy coloquialmente en muchos espacios, dice, mira, es que nosotros aquí entre todos pues
sabemos y hablamos de marcas y hablamos de agencias o agencias de medios o creatividad, pero cuando usted se sale de este entorno, fíjate que ha habido una concepción de que esta actividad es vista como un gasto, ¿sabes? ¿Por qué construir una marca es un gasto? Si es lo que te da reputación, lo que te da confianza con tus consumidores, te da un know-how, ¿por qué hablamos de un gasto? ¿Sí? Y fíjate que esa era cuando yo entré a este negocio ya hace más de 15 años, no, es que hay un dicho que a mí, hombre, como que no me cuadra, nunca me ha cuadrado, que te dicen, venga, es que yo sé en qué invierto publicidad, sé cuánto me gasto en publicidad, pero no sé cuándo me va a retornar. Pues hombre, hoy en día hablar de eso digamos, es refutable porque tienes maneras de medirlo. Y tienes maneras de la responsabilidad que tienes, todo un ecosistema, porque esto dejó de ser un sector, porque el ecosistema de trabajar en publicidad con marketing es todo un ecosistema de aliados, porque, digamos, se entiende esa importancia de trabajar en la reputación de una marca. Es que esto no es menor. Y también la creatividad no significa que estemos jugando con las marcas, todo lo contrario, estamos explorando un entorno, entendiendo al ciudadano. Es que todos estamos entendiendo al ciudadano y sobre todo en el contexto colombiano. Entonces, sobre esto que te cuento, cómo no dar opinión, cómo no investigar de cuál es la mejor manera, cómo construimos, aportamos un crecimiento de país. Mira, ser mercador responsable yo creo que es mandatorio para todas las compañías en Colombia. ¿Y cuál es la responsabilidad de una persona que se sienta o está trabajando en una oficina que tiene un rol de mercadeo? Yo creo que esa concientización es súper importante. ¿Sí? Claro, eso digamos, lo hace muy atractivo, que tiene la posibilidad de iterar viendo referentes, trabajando con procesos. Hombre, es una actividad que tiene distintas aristas, pero hay que entender muy bien el trasfondo. Porque fíjate, otra de las cosas que se habla mucho es que la publicidad es efímera, ¿no? Como de un momento, entonces, oiga, cuando se lanzan las grandes marcas, listo, entonces aquí fue un tema de un momento, entonces tuviste una ciudad completamente, hablemos de una saturación responsable de publicidad, ¿y eso qué? ¿Eso para dónde va? ¿Eso qué significa? ¿Sabes? Afortunadamente, y hablo de afortunadamente porque antes esa concepción de mercado era como muy una receta. Usted coge un recetario, ¿sí? Yo hago esa analogía. Usted coge un recetario y dice, vamos a hacer un plan de mercadeo. Entonces el recetario era, mira, ¿cuáles son los medios de mayor impacto en Colombia? Pues medios masivos. Entonces, si tienes de una base 100, entonces tenemos más de un 60K, y tienes otra serie de actividades que son colaterales, pero sabes cómo impactar a Colombia con tus medios propios, eso es hacer mercadeo. Hoy, Adriana, eso es completamente distinto. Inclusive, mercadeo recorre más temas más allá de la comunicación. Y esa es parte también, no solamente de la concientización de una actividad, y también la utilidad de una labor periodística como la de P&M, que es poderle dar a estas personas esas herramientas para que al final del día, yo te digo, lo más importante es saber cómo tomar buenas decisiones en ese rol. Entonces, para tomar una decisión, pues tienes que estar informado. Claro, pero yo te pregunto algo, los influencers, las redes sociales, ¿cómo impactan en todo este ecosistema? Mira, todo ese fenómeno de digitalización es parte de las nuevas maneras, o sea, de las nuevas maneras inclusive de la comunicación, de esa evolución de la comunicación. Es decir, estos son canales completamente válidos en el sentido que ahí están audiencias entendiendo qué pasa en esas conversaciones. Ahora bien, ¿cuál es el reto desde la parte técnica de mercadeo de comunicación? ¿Cuál es una conversación que le genera valor a estas audiencias en el qué, en el cómo y en el dónde y el por qué? ¿Sabes? Yo pienso que la gran pregunta de estas innovaciones que llegan al mundo de la comunicación es el por qué debo estar ahí. Y eso tampoco significa, que eso es otro de los temas que yo me he encontrado, mira, es que qué pena, es que claro, tú como no eres TikToker, entonces no entiendo, no, es que no es el hecho de que yo sea TikToker o no, el hecho es que tengas esa capacidad de entender el por qué te agrega valor ese canal para tu marca. Y esa conversación tiene unos temas. Es que yo te digo, volviendo al anterior, si estamos en un mundo donde hay una conversación de las marcas, y ahí hay un canal interesantísimo, que también sabemos que parte de la generación de los Gen Z, etcétera, están ahí, ¿cómo las marcas no están ahí? Pero entender muy bien el para qué y por qué. Y esas son preguntas que, mira, el resolver esa pregunta tiene muchas aristas, ¿sí? Eso significa, no es que el gerente de la marca tiene que ser TikToker, para nada, ¿sí? Es cuál es su capacidad de decisión y cuál es su agregación de valor con ese mensaje y, ojo, cuál es su responsabilidad con esa audiencia, con ese mensaje. Y yo vuelvo en esto, Adriana, mucho a los fundamentales.
O sea, los fundamentales, los fundamentales Sí. es el por qué estás ahí. Claro, y ese por qué estás ahí no significa que no tienes que estar al tanto. Yo te digo, también no es opcional para los que trabajamos en esto la evolución tecnológica. O sea, no es opcional. ¿Por qué no es opcional? Pues hombre, pues a ver. O sea, sí o sí tenemos que hacerlo. Mira, es opcional, pero entender tecnológicamente estas herramientas y esta transformación. Porque también tampoco podemos, y te hablo desde los colegas de los medios, pues hombre, nosotros no fuimos nacidos como compañías de tecnología. Los medios no fuimos, o sea, no. Pero pues, hoy sí, ese core hoy sí pero, tenemos, claro, hoy sí. ese core, pero haz de cuenta ese gap o esa brecha, pues fuimos administrándola con recursos, herramientas y entendiendo que estos son inversiones, entendiendo el negocio en el largo plazo. Ahora, desde el ángulo de los que tienen esa capacidad de decir, oye, ¿por qué estos canales son relevantes? Pues tengan una suficiencia de herramientas para entender el para qué, ¿sabes? Y también lo que yo me he dado cuenta es que solemos como meternos en la tendencia de decir que lo anterior no funciona. ¿Sí entiendes? Es decir, venga, entonces, oiga, como hoy en día entonces la gente como Lo se vuelve informa. obsoleto Claro, completamente en algún momento donde también aquí tenemos que sumar experiencia, más tecnología, más desafíos, que es lo que creo que debemos exacto, pensar. más desafíos, pero tú no puedes desconocer. A ver, una de las preguntas también que uno le surge en el día a día, oiga, ¿la gente sí lee en Colombia? Por supuesto que Claro leen en que Colombia. leen, sí. Y si tú vas a la Cámara Colombiana del Libro y ves, hay cifras de aumento de los libros en Colombia. Hombre, que el libro impreso va a desplazar a lo digital. Tú vas a la Feria del Libro y los editores crecen en ventas en libros, y hay un hábito de consumo de libros. Pero, ¿qué pasó con el fenómeno digital de eso? Pues, hombre, hay una cantidad de autores, nuevos nichos, nuevas audiencias, nuevos clusters. Fíjate, yo solamente pongo ese paralelo con la industria del libro. Nosotros somos también, o sea, como industria también somos del ecosistema editorial colombiano. Entonces, ¿cómo así que es que la gente ya no lee, la gente no compra libros? Por supuesto que ojo, otra cosa son los canales y los contenidos. Eso es otra discusión. Y tampoco podemos estar del lado de las nuevas maneras de hábitos de ese consumo y de compra de las nuevas audiencias. Es que, a ver, también parte del ejercicio de trabajar en marketing y en publicidades, pongámonos en los pies del consumidor. O sea, yo creo que esa es la gran enseñanza. Sí. Si usted trabaja en una marca de consumo, primero, ¿será que usted se ha puesto en los pies de ese consumidor? Pero no el consumidor que tiene el acceso en una oficina, no, es el consumidor que vive a lo colombiano. Ya que hablamos del marketing a la colombiana, ¿sí? Porque, ¿cuáles son las compañías? Mira, Daniel, creo que tú lo sabes. Cuando dicen, oye, ¿cuál es el índice de innovación en Colombia? ¿Cuántas innovaciones hay en Colombia? Entonces, en mercados desarrollados, hombre, aquí, pues hombre, pues a ver, somos un mercado emergente, no significa que haya un potencial, pero eso es entender, ese es el polo a tierra de nuestro mercado. Entonces, volviendo al mundo del mercadeo, el marketing de la colombiana es, oiga, ¿cuál es la conectividad a internet para que tu mensaje realmente en los pueblos, en tus zonas donde está ese consumidor, sí te ven, sí te conectas con esa audiencia? Es que no hagamos mercado. Y sabemos que es el más bajo. O sea, no lo hemos logrado ahí. Exacto, y sepamos muy bien eso. Entonces tú recorres, o sea, el desafío de esta profesión o esta actividad profesional es poder entender ese, digamos, ese espectro, ¿sabes? Porque si hacemos campañas o ejecuciones o activaciones de lanzamientos para los que estamos con ciertas, mira, esto se llama hacer mercados de la oficina, eso no es. Para mí eso no es. Porque esto vuelve y juega, ese marketing a la colombiana o marketing global es el pulso del consumidor. ¿Cómo tomas tú el pulso de tu consumidor? Pues hay varias maneras, puedes tener fuentes de información o vete a la calle y toma el pulso. ¿Qué es tomar el pulso? ¿Cómo viven? O sea, es casi un tema casi etnográfico o antropológico que amplía mucho más allá, ¿sí?, esa concepción de tomar las decisiones. Entonces, cuando tú me preguntabas, oiga, ¿qué significa hacer periodismo? Hablar de esto es básicamente esto. Cuando tú ves campañas, tú dices, oiga, venga, realmente, siendo sinceros, ¿el consumidor sí entiende esto? ¿Será que el colombiano promedio sí entiende este tipo de cosas? ¿El colombiano sí es de anglicanismo, de temas en inglés? ¿Será que sí nos entienden tanto en inglés? ¿Será? Son preguntas que uno plantea. O realmente, ¿será que el consumidor? También otro de los temas que ha pasado por esta evolución yo te digo, de 15, es que también es el mundo de la comunicación y el marketing. En 20 años pasan demasiadas cosas, Adrián. ¿Cuándo tiene internet en Colombia, por ejemplo? ¿Cuándo fue el primer portal de internet en Colombia en los 90? Pucha, o sea, estamos hablando de, la imprenta tiene más de no sé cuántos años, pero en este corto tiempo, ¿sí?,
la cantidad de innovaciones para el mundo de la comunicación. Mira, de esto se habla mucho en el mundo del marketing. Dos innovaciones importantes, pues por supuesto Internet sin duda. El smartphone fue una también disrupción desde el punto de vista de mercado sin duda. ¿Quién se iba a imaginar que en ese dispositivo tuviera la capacidad de compra, de impulso, de todo lo tienes ahí? ¿Sí? Y fenómenos que aceleran esa transformación, pues ya, o sea, esto suena como cliché. La transformación digital, pues hombre, ya hemos hablado de eso, perdón, No, ya hace estamos demasiado. hablando también de IA. Sí, por eso. Más agentes de inteligencia artificial que automatizan procesos de pensamiento, o sea, esto es una capacidad de una velocidad, pero yo digo, venga, Sí, que va a otro nivel. balanceemos cómo formamos un criterio de toma de decisiones con toda esta aceleración digital. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Entonces, si el tema es tan sencillo como que los agentes hagan todo, entonces, pues bueno, pues entonces las marcas se mueven solas, todo se hace solo, pero resulta que eso no es así, ¿me entiendes? Entonces, cuando uno ya entra a profundidad en los mercados como el colombiano, como el americano, como el latinoamericano, oiga, estas cosas no son tan automáticas. Necesitan ese componente humano y de criterio para poder gestionar esos temas que, lo te digo, ese criterio es con esa escala de preguntas, porque es preguntarse temas desde lo fundamental, ¿sabes? Si Yo la tuve gente... muchos, No, te das de cuenta, no. muchas iteraciones conceptuales, porque esto es conceptual, sobre todo desde ya entrando en el terreno técnico, hablemoslo así, de marketing y publicidad. Bueno, ¿sabes? yo me imagino que pues con Carlos Fernando nos podemos quedar hablando sobre esto y nos dará mucha cátedra, la cual agradecemos porque no solamente somos un medio de comunicación, sino también tenemos una marca y siento que mucho más allá de lo que tú estás diciendo es también entrar como en esa introspección y decir, venga, hagamos una evaluación en general de las marcas. Pero voy a un tema específico. Dinos o dile a la gente que nos está viendo cómo pueden acceder a P&M, cómo podrían acceder a los contenidos tuyos. Mira, para acceder a P&M, pues estamos en el mundo digital también muy dinámicos. A través de las redes @revista P&M tenemos una conversación de actualización de este mundo de las marcas. También en el .com de P&M, revistapm.com.co, en LinkedIn, en X. Es decir, digamos, todos los canales gratis. digitales, ese contenido, digamos, de información es gratuito. Tenemos ya una parte que es premium, donde ya es más investigación de profundidad, de reportajes, como contenidos más duros, pero están como disponibles digitalmente para todas las audiencias. Nosotros somos fíjate que de los publishers o los editores que tenemos una revista, es que, a ver, fíjate, otra de las anécdotas interesantísimas que me dijeron a mí, oye, usted entra a manejar una revista, usted está loco. Mira, yo desde que entré a P&M, me llevan diciendo 15 años que ese negocio no es viable. Yo digo, bueno, es decir, yo entré acá también con una vocación de emprendimiento, venga, pues yo quiero entender, pues esto para dónde va, y si tiene una viabilidad, que esa viabilidad lo da por su audiencia, y si hay un contenido de valor agregado, claro que es viable. ¿Qué pasa con el mundo de los impresos? La revista es un formato de curaduría. Tú lo puedes tener en digital o impreso, ¿sí? Inclusive, mira, está súper medido, tan medido que es que de pronto en este negocio de los impresos o del mundo editorial, también desde que yo entré, le están dando la muerte al impreso. No, Pero es que, por eso te digo, no, pues tú hablas lo de los libros. Ahora bien, están muy bien los hábitos que son distintos y entiendes ciertas variables de entorno que hacen que esto sea viable o no. Esa es otra conversación. Pero el hecho de que tú tengas una revista, mira, yo valoro mucho el formato de curaduría de los contenidos de las revistas, porque hay un editor, un grupo periodístico que dice, mira, yo le voy a decir a esta audiencia que le haga una labor de curaduría de contenidos para informarle a usted con lo que usted debe saber. Otra cosa es que si usted está de acuerdo o no, eso es una opinión, eso es una visión periodística, eso es otra cosa. Pero el formato es interesantísimo. Entonces, donde yo te digo este acceso, claro que, mira, nosotros hemos sido como ese... te hablo de la marca, ¿no? Te hablo como ese mentor también de todas las personas que en Colombia acceden a carreras de comunicación, de publicidad y de marketing, que somos como ese coach, que no te dice qué es mercadeo, te dice, oye, si vas a trabajar en mercadeo, ten en cuenta estas cosas en tu ejercicio profesional, ten en cuenta cómo se mueve en Colombia, actualízate en esto, esté pendiente de esta tendencia. No te voy a decir, hombre, tú no sabes qué es una agencia de medios, pues hombre, hay espacios formativos muy importantes como la academia que te dan esa suficiencia conceptual.
yo te complemento el perfil para que tú sepas navegar este entorno de transformación y crecer profesionalmente. Para entender, bueno, cerrando un poquito este tema ya muy profesional y vamos para poder pasar a las cartas, vas a ser muy específico en contestarme lo siguiente. ¿Cómo eras de niño? Ok. Mira, de niño fíjate que yo de niño fue una cosa que me marcó mucho. Yo fui miope toda la vida. O sea, te cuenta, desde que yo tengo uso de razón chiquito, a mí me detectaron miopía a muy corta edad. Entonces, de cuenta, para mí la adolescencia, tú sabes qué es la adolescencia con unas gafas de más de 10, ¿cómo se llama? 10 dioptrías de miopía y astigmatismo. Eso es un desafío. Claro. Entonces, o sea, como dicen, el lente claro, gruesísimo además, como de botella. Pero una cosa así literal, y a pesar de tener la opción de los lentes de contacto, esas rutinas eran, o sea, eso, no creas, para mí me marcó, inclusive, y obviamente, a pesar de que me marcó, pues fíjate, en ese momento, todos los deportes en tu colegio pues son deportes de grupo, o usted juega fútbol, o voleibol o básquetbol, y el resto de esos deportes, si usted de contacto, con miopía súper avanzada, la adolescencia fue un desafío. Claro. Pero fíjate que al margen de eso, yo también encontré en una actividad como el tenis, una manera también que a pesar de que pues no es una actividad de grupo, también te da digamos, una capacidad de ejercitarte y de pensar como en desafiarte. Para mí el tenis también me marcó mucho en esa parte de niño y también me permitió muchas cosas a pesar de tener como ese tema de ser miope. ¿Sabes? ¿Estudiaste en Bogotá? Yo estudié en Bogotá. ¿Te hacían bullying por la miopía? Seguro, mira, pues ya más eso yo era bajito, gordito y con gafas y con brackets. Ajá. Entonces, pues imagínate ese entorno de relacionarse, pues de momento, pues sabes, pues cómo no hablar de bullying en ese momento. Pero de pronto mi mamá me dijo, bueno, no importa, que juegue tenis y ahí miraremos, no sé qué, y eso me ayudó pues primero a crecer, a adelgazarme, ya cuando ya estaba casi rodarme, pues era otra persona y pues ya después me operé mucho, pero eso sí también me dio otra perspectiva distinta. Yo de hecho a muchos amigos, inclusive a mi esposa, le digo, mira, es que yo cuando cumplí 23 años, de alguna manera, cuando te operan tú ves el mundo distinto. Mira, yo me acuerdo que a mí me operaron de 22 años, lo primero que hice fue ir al cine a verme la saga de las Guerreras de las Galaxias que estaba en su momento. Mira, para mí eso fue reconociendo otra vez el mundo, sí. Porque es que la vida del miope es muy complicada. O sea, tú tienes visión 20/20 a una distancia de 10 centímetros de tu cara. O sea, eso convivir con eso en tu adolescencia, eso es un tema. Eso seguramente también te ayuda a desarrollar mucho esa parte tuya de análisis, de analítica, quizás ver, no lo sé, pero pronto, me imagino ver un poco más allá, pero digamos yo dije, bueno, pues vamos y también mucha resiliencia, ¿sabes? Porque digamos a ver, yo creo que el tema de bullying desde ahorita y de antes siempre ha estado, sino que antes lo normalizábamos más, seguramente, ¿sí? Tus papás te decían, ay, el gordito con gafas, ay, el chino de pronto, ahí miraremos, ¿sabes? Pues muy, muy normalizado eso, pero siento que esa fue parte de mi niñez y mi adolescencia. Entonces, digamos que pasas a estudiar en la Javeriana y te decides por ingeniería industrial. ¿Tus padres tenían alguna afinidad con la ingeniería? Porque me has hablado de tu tía, que sí, por eso has entrado a este mundo de la publicidad. Fíjate que es curioso porque mi papá es contador público titulado de la Universidad Nacional. Mi papá es súper contador. Y bueno, ingeniería. Mi papá tuvo una carrera docente y él trabajó muchos años en ICES en Cali. Tan pronto yo me gradué en Bogotá y bueno, usted se quiere venir acá, yo me quiero quedar en Bogotá. Sí. Con mi hermano explorando, primero vivir solos, entre comillas, quería tener esa experiencia y también ver cómo me iba profesionalmente. Ahí pues con Leonor, mi tía, me da esta oportunidad y ahí fue que yo, digamos, como que me logré conectar con esto. ¿Tu mamá? ¿Sabes? Mi mamá, ella siempre estuvo está todavía con mi papá. Y mi mamá me decía, bueno, pues si quiere trabajar con su tía, pues adelante, porque Leonor pues era la hermana de mi mamá, pues Leonor falleció, pero ella me dijo, bueno, pues de que es con su tía, pues bueno, chévere, a ver cómo le va. Bueno, ¿y ese trabajo con la familia ha sido tranquilo? Generalmente cuando hay, digamos, esa relación cercana, ¿cómo haces? ¿Cómo lo manejas? Mira, yo creo que parte del aprendizaje que yo tuve con Leonor fue entender
a ver, esto suena muy técnico, de gobierno corporativo, ¿sabes? Yo siento que las empresas familiares tienen que tener muy definidas sus líneas, ¿sí? Haz de cuenta, el estilo gerencial del honor o sea, es distinto al mío precisamente porque yo dije, venga, a pesar de que tú como quieres apadrinar a tu familia, eso es parte de una etapa de un negocio y puede que en esa etapa funcione, pero más adelante puede que no funcione. ¿Hoy trabajas con alguien más de la familia? No, ¿solo tú? Solo yo. O sea, ella dijo, él es. Él dijo, ella nunca tuvo hijos, tuvo sobrinos, pero también yo también visualizaba, venga, la parte de que esto pueda trascender es que tengamos muy claras esas líneas. Inclusive, no creas, eso, a ver, hombre, eso cuesta familiarmente, porque las decisiones cuestan familiarmente. Digamos, yo logré un poco establecer muy bien esas líneas. Entonces, ¿qué tuvo de bueno? Yo te digo, te hablo de tuvo porque sí, yo trabajé con primos, con mi hermano en negocio familiar en PIM, pero después dije, es importante tomar decisiones para poder proyectar más allá, sobre todo velando por la relación familiar. ¿Y eso lo has logrado? Sí, yo pienso que obviamente en su momento son escogencias, yo creo que en el mundo de los negocios es de escogencias y renuncias. Claro, tú escoges tu vida familiar, pero en esa escogencia, claro que hay muchos conflictos que hay que resolver y que toman tiempo en resolverse. ¿Te casaste? ¿Tienes hijos? Yo tengo hijos de 4 patas, digamos. O sea, bueno, estás en la generación de los animales, gatos, perros. Sí, fíjate que es muy curioso porque, digamos, antes a mí no me gustaban mucho mis perros, mi esposa y la familia de mi esposa es la más perruna que tú no te alcanzas a imaginar, y yo les digo a ellas en el buen sentido que me convirtieron a los que les encantan los perros. Entonces he tenido, ya es digamos como mi segunda perrita, pues una criollita, tiene una historia divina, y también, no creas, esa sensibilidad por los animales, yo pienso que es otra cosa que o sea, que le genera un complemento en la forma de ver la vida de una manera distinta. Yo respeto, o sea, yo admiro, inclusive respeto mucho amigos que tienen hijos y que son padres, pero a la vez valoro mucho las personas que tienen ese amor por los animales, y yo, digamos, he aprendido mucho de eso y pienso que es una oportunidad muy bonita. Y la generación hoy en día también es muy de ese estilo, ya piensan los animales, pues definitivamente son miembros de una casa y de un hogar y son maravillosos, o sea, eso sí creo que es algo que es indiscutible. Bueno, ¿qué se nos queda por fuera? Muchas cosas, yo lo sé, sí, pero algo que tú dijeras dentro de ese quién es quién de Carlos Fernando, dame dos puntos de él. Ok, ese quién es quién de Carlos Fernando, un apasionado por el mundo del mercado y la publicidad. Check, lo hemos dado, nos hemos dado cuenta. Check. 2, también yo siento que con lo que uno hace uno tiene que marcar y dejar un legado, construir un camino, aportarle a algo, ¿sabes? Al margen de este apasionamiento, pues tiene que generar un impacto en algo, ¿sí? Porque nos podemos quedar todos entendiendo, leyendo, pero hombre, ¿cómo esto trasciende? Y siento que ese apasionamiento tiene que estar combinado con un liderazgo, pero que genere impacto. Para mí eso es importante. Y lo tercero, yo pienso que soy un hombre también de familia, que me gusta mucho la familia, valoro mucho la familia, la amistad también, y bueno, la buena vida, ¿por qué no? Hay que vivir muy bien. La vida es una sola, hay que vivir muy bien. ¿Y qué te gusta hacer, por ejemplo? ¿Tú te levantas, desayunas o sales a hacer ejercicio? Sí. Mira, digamos, otro de los temas que le adquirí, además del tenis, que también eso es una energía. ¿Sigues jugando tenis? Sigo jugando tenis. También adquirí un gusto por el golf, pero haz de cuenta, este gusto por el golf fue más por el paisajismo, por ver, o sea, hay muchas maneras, o sea, el golfista tiene muchas maneras de ver el golf, ¿sí? Esas son otras cosas que he aprendido. Para mí la manera de ver el golf tiene que ver mucho con el paisajismo y el contacto con la naturaleza, es una cosa, mira, hay campos de golf en Colombia que son divinos por un lado, y también ciertos momentos de tu amanecer en un campo de golf, o sea, lo que es el amanecer en un campo de golf en Colombia, o en un campo de golf en general, esos sentidos que tú exploras, o sea, solamente mira lo que pasa cuando tú ves el amanecer en el campo, es más o menos igual. A mí me encanta mucho el golf y el campo en Subachoque. Ese amanecer te genera unas sensaciones interesantísimas. Yo soy un hombre que me levanto muy temprano, pero me levanto porque me encanta la mañana. La mañana te da energía, te da reflexión, te da vida.
digamos, el amanecer es vida, la naturaleza es vida. Entonces, tú poder ver eso y conectarlo con un deporte, digamos, por eso le cogí mucho gusto al golf y esa es una de las miradas que en el golf, por eso soy como muy apasionado del golf. Tú, por ejemplo, que estás, para pasar a nuestra segunda parte, en esa marca Colombia, en general, Colombia, que es nuestro corazón, nuestra tierrita, por lo que todos los días también nos levantamos y trabajamos, ¿qué recomendación desde un punto de vista de mercadeo, de publicidad, tú dirías, qué necesita Colombia? Que para mí es la marca más importante, claro, para todos nosotros. Claro. Mira, desde la construcción de una marca es una construcción de una marca colectiva, ¿sí? Porque cuando hablamos de Colombia es una construcción de marca de todos, pero esa construcción de marca necesita unos liderazgos y también visualizar esto en el largo plazo. O sea, yo te hago el paralelo con, claro, una marca territorio a una marca comercial, necesita visualizar a largo plazo y que pueda conectar esas audiencias claves de construcción de marca, construcción de país. Digamos, lo que pasa en muchos territorios, como el nuestro inclusive, es que si se vuelven marcas de término, pues perdemos un poco el horizonte a largo plazo, porque esta marca, claro, responde a unos ciudadanos, a unas creencias, a una cultura, una visión también de poder atraer, de que sea atractivo el país en muchos frentes. Entonces es un ejercicio, fíjate, tan importante y tan responsable, que tiene que estarse rodeado por personas que no solamente sepan, sino que tengan unos liderazgos de esa visión de largo plazo, ¿sabes? Pero ajeno a cualquier cosa, ni a la política, ni a los gobiernos, ni nada, un liderazgo en una marca como nuestro país, ¿no crees que es indispensable en estos momentos? Claro, mira, porque es que... Entonces ya te candidatizamos para que seas el líder de esa marca y nos llames. Mira, la marca Colombia, fíjate que de hecho con la academia, digamos, hemos hecho cosas de PM, hacerle como análisis a esos temas de marcas territoriales y hay muchos ejemplos que uno dice, oiga, claro, se apalancan más de temas emocionales de lo que significa el territorio culturalmente para el mundo, pero o sea, como que están tan blindadas. Yo pienso que aquí es que se blindan también, que no significa que no se puedan cambiar, sino ir evolucionando, pero tener un camino muy claro, ¿sabes? Como que, oye, esto trasciende un poco más a largo plazo. Hoy hay liderazgos de distintos matices, pero ¿cómo custodiamos algo tan importante? Ese es un activo, Adriana, de la marca territorial, marca Colombia, tan importante, que de pronto por querer hacer de lo efímero que eso, como póngale lo que quiera, hoy digamos lo que sea, pues hombre, yo no estoy como tan de acuerdo que es lo que sea, sobre todo la responsabilidad que requiere esto, que genera y que necesita pues un trabajo riguroso y es un trabajo de medición tal cual. Por supuesto, nos vamos a quedar con un eslogan, es decir, con una manera de marcar a un país por ciento, no necesariamente, tenemos que ir haciéndole un seguimiento a ver cómo la marca, la manera de cómo se proyecta la marca Colombia es cómo se proyecta el país, que es la evidencia contundente de esa insignia. Y es que nosotros estamos por encima, o sea, eso es una cosa que manejarla requiere unos liderazgos, requiere una formación y requiere una visión. Y que estos liderazgos, pues, no es nada menor, ¿sabes? Yo siendo muy respetuosos, cuando se nota, ahí sí, periodísticamente se nota. ¿No? Entonces hoy hagamos una cosa que hoy parezca, oiga, eso es un payaso para usted, o eso qué es, no, es que eso es una insignia. Entonces lo otro es otra cosa y el café, entonces como construimos la marca Colombia, ponle tú una pepita de café, ponle tú una hamaca, un sombrero volteado y una botella de aguardiente. ¿Eso es la marca Colombia? Perdón. Yo pienso que ahí estamos llegando a un ejercicio que no es eso. Necesita un proceso, necesita un método, necesita idoneidad. Para el manejo es exactamente lo mismo. Estamos hablando de idoneidad. Y esa idoneidad, pues, es que en manos de qué estamos manejando y qué estamos proyectando. Háblanos de tus eventos, de los eventos que estás haciendo en PM, muy, digamos, dinámico, puntual, y que le cuentes a nuestros seguidores. Ok, perfecto. Entonces, mira, así muy concreto, te hablo de uno que es el Top 10 PM. Top 10 se ha consolidado como los Óscars de la publicidad colombiana, por ponerlo así, y este es un evento que lo que logra es premiar, yo creo que darle un reconocimiento al mérito de trabajar en mercadeo en Colombia. Pienso que esa es una de las cosas, una de las banderas de PM como uno de los eventos. Ese es uno.
Otro importante que va muy desde el ángulo de la actualización profesional en mercadeo, se llama Marketing Conference Latam. Este es un proyecto que ya cumple 10 años este año, con esa visión, Adriana, de darle un conocimiento práctico a las personas que trabajan no solamente desde la especialidad del marketing, sino, oiga, ¿cómo puedo potenciar mis negocios del mercadeo? Ese es otro evento nuestro interesantísimo. Tengo otro tercero que también ha sido también liderado por P&M, que es Women to Watch. Women to Watch es un evento, un programa de darle una notoriedad a ese liderazgo femenino en nuestra industria de la comunicación y del marketing. Es como hay un modelo de liderazgo, un modelo de pensamiento que trasciende las organizaciones, muy atado a equidad de género, empoderamiento y esos nuevos talentos. Ese Women to Watch también es otro de las insignias. Ahí hacemos parte de esa Ahí red. hacemos parte de Women to Watch. También lancé otro que se llama CMO to Watch, también es cuáles son esos liderazgos de marketing en las empresas que están como haciendo un modelo de transformación en la manera de ver mercadeo en Colombia, ¿sí? Es que, como yo te decía, mercadeo, si vemos mercadeo como la receta, pues eso no es la receta, porque ya ese perfil piensa en modelos de negocio, en innovaciones, o sea, esos perfiles hay que buscarlos. Ese es otro. Otro se llama CMO to Watch. También lanzamos otro el año pasado que se llama DIRCOM to Watch. El DIRCOM es el director de Asuntos Públicos y Comunicaciones en Colombia, que trabaja por ese activo reputacional de la marca y de los intangibles. Fíjate que ese también es otra de las conversaciones que hay veces dejamos mucho de lado, que es tan importante reputacionalmente hablar de cómo están estas personas en Colombia, los directores de comunicación y reputación en Colombia, ¿en qué están? Hacemos un estudio de ese es otro. Te cuento un highlight de uno nuevo, un nuevo evento que sale el 2026 y que tiene que ver con darle un reconocimiento a la construcción de las marcas en Colombia. De hecho, es un programa que se llama Best Branding Awards. Este sale de la mano de P&M este año y que viene como internacionalizándose desde hace 5 años. Se lanzó en Chile, ya va en México, Perú, Colombia. Entramos en un ecosistema de reconocer el mérito de la construcción de las marcas en el país. Y ya cerrando con otro evento también muy importante de P&M, te recorrí como los más representativos. Otro que se llama GEMA, que se llama Gestión y Estrategia de Mercado del Año, donde anualmente de la mano de Radar, la empresa de investigación de consumidor, vemos cuáles son esas categorías en las cuales el consumidor ha valorado esas innovaciones, esas puestas a punto de los productos y reconocemos esa gestión en un evento profesional. Son eventos, Adriana, que realmente están para potenciar esta labor profesional desde marketing, la comunicación, los medios de la publicidad y poder conectar industria y generar muchas sinergias, alianzas e iniciativas. Bueno, con eso cerramos nuestra primera parte de la entrevista. Ahora vamos a la segunda. Estas son unas cartas. Tú vas a coger estas cartas en el orden que tú quieras, coges una tarjeta, la lees, la volteas a esta cámara y lo que tú quieras hablar sobre eso que vas a decir. O sea, la que esté prima encima o aleatoriamente. No, aleatoriamente, todas esas son tuyas. Entonces, ese es todo lo que hacemos de nuestra promoción. Identidad. Para mí la identidad define gran parte de lo que eres. Es tan importante tener una identidad muy clara, muy coherente, muy consistente. Pienso que es un atributo en los cuales, no solamente desde el ángulo profesional, sino personal, debemos trabajar en ella. Interesantísima identidad. Futuro. El futuro se construye hoy. Pienso que gran parte de nuestras decisiones del hoy construyen ese futuro. Soy de los que piensa muy claramente que el futuro se construye en el día a día. Amor. Mira, yo pienso que el amor es esa energía que te da vida, que te da ese balance con el ser. Yo pienso que las personas los cuales nos irradia el amor somos buenas personas, nos gusta sentirnos amados y dar amor. Es una cosa que en lo personal a mí me encanta. Yo estoy enamorado. Familia. Mira, este es otro de los... yo no sé si hablar de valores de familia, sino vivir en familia también es algo lo veo como un valor tan importante
que te balancea no solamente tu forma de vivir, sino también tu modelo del pensamiento, tu propósito de vida. Bonita la familia. Colombia profunda. Pienso que el rol de muchos de los que estamos en negocios o que trabajamos por país, necesitamos entender la profundidad, porque es la manera como proponemos soluciones, proponemos visiones, y también para entender la Colombia profunda no estamos solos, necesitamos alianzas, necesitamos conocernos los unos a otros para llegar a la Colombia profunda. Fe. Mira, fe es creencia. Yo sí veo en la fe en un ser superior. Yo soy católico. Para mí es una manera de tener un balance en lo espiritual, y también te llena para poder pensar con claridad y estar pues muy bien con tu ser, la fe. Bueno, con esto cerramos la segunda etapa y ahora regálanos, para despedirnos, 3 recomendaciones que le darías a la gente de mercadeo, de publicidad, a los medios de comunicación en general. 3 recomendaciones. La primera, pienso que trabajar en mercado de publicidad es una profesión de mucha responsabilidad. Entonces, por eso lo que hacemos, no sobra decirlo, es de una gran envergadura y de un propósito muy importante, no solamente en las organizaciones, sino también de nuestra parte profesional. La segunda recomendación, construyamos país. Yo pienso que la manera de cómo evolucionar o trascender desde nuestros negocios es haciendo actividades que trasciendan desde la orilla de uno. Yo creo que uno se impacta país, empleando personas, dando charlas en las universidades, pensando en alianzas y proyectos. Pienso que eso es vital. Y la tercera, pienso que la creatividad e innovación tiene que estar siempre ahí. Cuando uno piensa en soluciones, piensa en país, pensar en creatividad e innovación es un tema que se construye a diario. Y pienso que los que trabajamos en esto, yo pienso que eso es gran parte de la gasolina y la energía que nos permite trascender en nuestras empresas y en los mismos países en los que estamos. Bueno, como se dan cuenta, siempre tenemos un personaje especial, una persona que está haciendo país, una persona que construye país y que desde esta visión nos da mucha información, pero además nos invita a pensar en cómo esa marca tan importante que se llama Colombia también es responsabilidad nuestra. Muchísimas gracias, los invito a todos a ver esta entrevista en nuestras redes de quienique.com, en nuestra sección de quién es quién, y por favor síganos en todas nuestras redes. Gracias.